¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, 2:14. Arrancamos hoy Atlántico Noticias, algo más tarde de lo habitual debido a ese debate sobre el estado de la nacionalidad que le está emitiendo Televisión Canaria. Hoy arrancamos mirando lo que ocurre en Brasil porque a día de hoy es el epicentro mundial del coronavirus. La situación es crítica en ese país donde desde el gobierno se sigue infravalorando el impacto de una pandemia que deja en los últimos días una media de 2.000 muertos diarios. Bueno, esta situación se observa con temor, no solo por parte de los países vecinos, sino también por el resto del mundo, ante la posibilidad de que Brasil se pueda convertir en un vivero para el coronavirus. Científicos brasileños, de hecho, avisan ya de que hay mutaciones de las variantes circulando por el país sin control. Y precisamente Venezuela es uno de esos países que ve cómo los casos de Brasil están impactando en el auge de los suyos propios. De nuevo pone restricciones duras en medio de una cuarentena radical para frenar el crecimiento de casos de muertes por COVID que se han disparado en los últimos días. Y se ha vivido un segundo tiroteo en Estados Unidos masivo en menos de una semana. Esta vez ha sido en un supermercado de una pequeña ciudad en Colorado. 10 personas han muerto. Un hombre armado desató el terror en el interior de esa gran superficie. Disparó aparentemente de forma indiscriminada contra clientes y empleados. Y otro tiroteo nos lleva a Río de Janeiro, porque allí estos niños se protegen de un intercambio de disparos que se producía en el exterior de su colegio. La imagen se echó viral por la calma que exhibió la profesora a la hora de calmar a estos niños. No es para ficar juntinho. Bueno, mañana se retoma la vacunación con la fórmula de Oxford AstraZeneca, pero se va a hacer con una novedad. Se aplica a personas mayores de hasta 65 años, queremos decir, tras conocer ese nuevo estudio que avala la efectividad de la vacuna. Lo confirmó la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras el Consejo Interterritorial de Salud. Darias garantiza la seguridad y la efectividad de las vacunas como base para el acuerdo adoptado. Las vacunas, como ya he dicho en otras ocasiones, vuelvo a reiterar hoy, son seguras, son eficaces y salvan vidas. Y por tanto, siguiendo el criterio de la Agencia Europea del Medicamento, una vez emitido el dictamen, la declaración por el Comité de Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia, conocido como PRAC, pues retomamos y adoptamos este acuerdo. Y mientras el gobierno de Brasil pide auxilio a la industria médica para paliar la escasez de material básico para atender a los pacientes de la COVID, la enfermedad deja cerca de 300.000 muertos en el país y unos 12 millones de casos ya confirmados. Ante la escasez de insumos para la intubación de pacientes con COVID-19, el gobierno de Brasil pidió auxilio a la industria médica para encontrar soluciones. La enfermedad ha dejado cerca de 300.000 muertos en el país y unos 12 millones de casos confirmados. El fuerte aumento de ingresos de enfermos con coronavirus ha puesto en jaque al sistema sanitario brasileño, que se encuentra al borde del colapso debido a la falta de camas, de personal médico y de insumos para la intubación de los pacientes más graves. Ante el agravamiento de la situación, el ejecutivo del presidente Jair Bolsonaro se reunió con representantes de la industria médica para evitar el desabastecimiento en los hospitales en momentos en los que el país suma récords diarios de casos y muertes por COVID-19. Brasil se ha convertido en el segundo país del mundo con más decesos en números absolutos, tan solo por detrás de Estados Unidos. Y en un país vecino a Brasil, Venezuela, se ha iniciado un confinamiento total para los próximos 14 días. El aumento de casos positivos por encima de los 1.000 en un solo día y una decena de fallecidos ha llevado a las autoridades sanitarias a aumentar allí las restricciones. Venezuela retomó una serie de restricciones ante el aumento de casos y muertes por COVID-19. Por orden del presidente venezolano Nicolás Maduro, comenzaron 14 días de estricto confinamiento que busca ganarle a la pandemia luego de que el país superara nuevamente el millar de contagios diarios, algo que no ocurría desde septiembre pasado, y contabilizara una decena de muertes en una sola jornada. Caracas alberga el mayor número de casos activos de coronavirus y donde varios hospitales y clínicas privadas se quedaron sin cupos para atender pacientes de esta enfermedad. La capital venezolana acumula casi 3.000 casos activos de COVID-19, una enfermedad que está presente en todas las comunidades de la ciudad. Un minuto de silencio a mediodía con repique de campanas en la Plaza Vieja de Praga. Y esa plaza llena de cruces blancas ha sido la forma con la que los checos han honrado la memoria de los casi 25.000 fallecidos por la COVID-19.
Más de 10.000 cruces blancas para recordar en un minuto de silencio acompañado por las campanas a las víctimas del coronavirus de la República Checa. El homenaje se realizó en la Plaza Vieja de Praga, el día en el que se cumple un año de la primera víctima registrada en el país por el virus. República Checa tiene el mayor índice de contagios de la Unión Europea, con más de 1.500 por cada 100.000 habitantes en 14 días, 4 veces más por encima de la media. La última cifra de fallecimientos publicada este lunes por el Ministerio de Sanidad asciende a 24.810, con 8.007 personas hospitalizadas y 1.910 de ellas en estado grave. Más cuestiones. 10 personas han muerto en Colorado, en Estados Unidos, después de que un hombre comenzara a disparar. Fue en un supermercado. Una de las personas fallecidas es el primer policía que llegó al lugar de los hechos tras darse la alarma. Un sospechoso de ser culpable, que también ha resultado herido, fue detenido y se recupera en un hospital. De momento se desconoce la razón por la que comenzó a disparar. Es el segundo gran tiroteo en el país en menos de una semana. El martes pasado, 8 personas fallecieron en circunstancias parecidas en Atlanta. É muito perigoso o que está acontecendo. Vamos chegar para cá. Por favor, não é para ficar juntos. Pues ahí ven, esa es la imagen de unos niños en Río de Janeiro. Se están protegiendo en un colegio, en ese pasillo, de un tiroteo, manteniendo la distancia por la COVID-19. Se ha hecho viral. La maestra mantuvo la calma en todo momento y pedía a los niños que se sentaran tranquilos en el pasillo para protegerse de ese intercambio de disparos que se vivía en el exterior, algo al parecer muy común en ese barrio de Río de Janeiro. Todas as tardes aqui. Bueno, hay una gran expectativa que ha despertado el anuncio de una visita de varios funcionarios del gobierno de Estados Unidos de forma inminente a la frontera de México. También estarán en Guatemala. Se quiere lograr con esta visita crear una estrategia conjunta para contener la ola de migrantes que continúa llegando a la frontera sur. Imágenes reveladas este lunes por el congresista tejano Henry Cuellar muestran las condiciones de hacinamiento en el interior de un centro para menores no acompañados en Donna, Texas. En cada módulo, diseñado para una ocupación de 260 personas, son albergados casi 400 menores, aseguró el representante al portal de noticias Axios. La publicación de las fotografías captadas por el propio representante durante una visita al lugar este fin de semana coincide con el envío de una comitiva de la Casa Blanca a México y Guatemala para tratar el tema del flujo de migrantes que intentan cruzar la frontera sur. La principal expectativa pues sería que haya un viraje, que haya un cambio en el tema de la política migratoria hacia nosotros que somos los vecinos del sur, y sobre todo que haya un entendimiento y una coordinación entre iguales. Atacar la pobreza y la falta de oportunidades de trabajo en los países del Triángulo Norte, dice, es fundamental para lograr la meta de reducir la migración masiva hacia el norte. La comitiva estadounidense se reunirá en México con el canciller Marcelo Ebrard y miembros del Instituto Nacional de Migración. Entre tanto, la frontera sur continúa cerrada al paso no esencial desde el viernes pasado y el despliegue ya ha tenido resultados. La gente ya disminuye bastante, ¿verdad? Por miedo de que piensan que se los van a llevar o algo así. Los encuentros entre los funcionarios de los 3 países se extenderán hasta el miércoles. Arnaldo Rocas, Voz de América, Houston. Bueno, vamos a irnos ya con una exposición que da vida a las obras de Goya. Cada uno de estos trabajos se sincroniza con música de Falla de Granados, con una experiencia inmersiva de 2 partes. Las imágenes van rotando de manera que se puede disfrutar de este modo, de estas obras de Goya. Con estas imágenes nos vamos, se quedan en nada con el Telenoticias primera edición. Hasta mañana.